Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie Cómo llegar a los 2000 puntos Elo en ajedrez y hoy vamos a ver el paso número 5, comprender las características estratégicas de las piezas. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para que puedas recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, en primer lugar, ¿a qué me refiero con comprender las características estratégicas de las piezas? Me refiero a entender las propiedades de cada una de las piezas, es decir, las características principales y cómo usarlas en cada fase del juego, ya sea apertura, medio juego o final. Y por otro lado, conocer las mejores casillas para cada una de nuestras piezas, y esto está relacionado con el paso número 3 de convertirse en un experto en la apertura, porque eso va a depender básicamente de la apertura que juguemos. Por darte un ejemplo simple, en casi todas las defensas con fianchetto de rey, sea siciliana dragón, Grunfeld, India de rey, el alfil del fianchetto, el alfil de casillas negras, en G7 es una pieza muy fuerte, muchas veces más fuerte que una torre, pero si se cierra el centro, generalmente esa pieza se convierte en mala, se tiene que cambiar de diagonal, va a la diagonal H6, C1, y así todo a veces cuesta que entre en juego. En cambio, el alfil de casillas blancas generalmente se queda en C8 y en D7, termina siendo una pieza muy agresiva desde esas casillas, sobre todo si atacamos por el flanco de rey. Bueno, vamos a entender las características estratégicas de cada una de las piezas, y para que este video no se haga tan largo probablemente lo parta en dos. Y en primer lugar vamos a entender las propiedades del material en general, independientemente de cada una de las piezas. ¿A qué me refiero? A la relevancia del material en cada una de las fases. En general el material va aumentando su relevancia, su importancia a medida que avanza la partida. Por ejemplo, en la apertura el material es prácticamente irrelevante, tener un peón de más o un peón de menos, hasta incluso una pieza de más o una pieza de menos, siempre y cuando las piezas sean activas. En el medio juego ocurre lo mismo, pero ya es un poco más importante el material. Y en el final directamente el material es fundamental. Generalmente, casi siempre el que tiene material de ventaja está ganado. Bueno, vamos a comenzar entendiendo al peón. El peón en la apertura, como dije, en general el material es prácticamente irrelevante. Tener un peón de más o un peón de menos no nos cambia nada. De hecho, existen decenas de gambitos. En cambio, en el medio juego, tener un peón de ventaja puede ya ser incluso ganador. Pero si yo tengo un peón de ventaja y el rival tiene las piezas activas, compensa ese material de menos. Pero en el final, un peón de ventaja es prácticamente ganador. En un final de reyes, el que tiene un peón de ventaja casi siempre está ganado. Bueno, vamos a entender al rey. El rey en la apertura y en el medio juego, como todos sabemos, tiene que estar a resguardo, prácticamente no tiene injerencia en el juego. Sin embargo, en el final es una pieza que tenemos que activar y su rol pasa a ser de una pieza completamente activa. De hecho, deberíamos activar al rey antes que una pieza menor, por ejemplo. Estoy hablando del final, ¿no? A lo que voy es que en el final tiene que salir al juego, principalmente centralizarse. Bueno, hablando del caballo, el caballo es una pieza de corto alcance, por ende tenemos que llevarlo al centro de operaciones. ¿A qué me refiero? Como no puede atacar, no puedo atacar desde mi campo con el caballo, tengo que llevarlo al campo del rival, principalmente que ocupe las debilidades rivales. Es un gran bloqueador de peones pasados. Si el rival tiene un peón pasado, lo ideal es bloquearlo con un caballo. Tiene mucha importancia táctica, ya sea en tándem con la dama como en combinaciones o en sacrificios. Generalmente se remata una combinación con un doble de caballo. Un pequeño comentario táctico de las características del caballo, por ejemplo, cuando el rival tiene un caballo en el final, sobre todo si estamos con apuro de tiempo jugando un blitz, nunca pongamos las piezas y el rey en los mismos colores, porque podemos justamente sufrir un doble de un caballo. Asimismo, el caballo es malo en posiciones abiertas y también para detener peones alejados, por ejemplo peones en la columna A o H. Sin embargo, el caballo es muy bueno en el medio juego y en el final cuando hay muchas debilidades, cuando el rival tiene peones doblados, aislados. En general el caballo termina siendo más fuerte que el alfil. Y bueno, campeón, vamos a cortar acá, vamos a seguir con el resto de las piezas en otro video para que no sea muy extenso. Te mando un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.